Scream. En una época convulsionada por el exceso de secuelas innecesarias y en donde el terror ya no impartía miedo, sino risa, inesperadamente llega Scream, un día común de diciembre de 1996. La película nos narra la historia de Sidney Prescott, una estudiante de un pueblo llamado Woodsboro con un traumático pasado, quien se convierte en el blanco de un misterioso y brutal asesino conocido como Ghostface, un ente con la inteligencia propia de un depredador que emplea su amor por las películas de terror para asustar a sus víctimas, engañar a la policía y burlar a sus perseguidores. En Woodsboro todos son sospechosos, y resolver el misterio desatado bien podría ser mortal. Supongo que el principal motivo por el que esta obra logró triunfar en su momento fue por lo oportuna y asertiva que logró ser. Llegando en una era donde el terror andaba en decadencia, Scream se atrevió a decir y comentar a los cuatro vientos lo que el público pensaba sobre el género por aquellos años. Para comprobar lo anterior, no hay sino que escuchar los diálogos de toda la película, siempre cargados de referencias, sátira y crítica hacia otros filmes de miedo que bien podrían rayar con una ruptura del cuarto muro. De hecho, podríamos decir que varias de las referencias que impone terminan siendo autorreferencias, y este es un elemento más que genial y creativo, que convierte a todo el filme en una cinta redonda y compacta. Pero vamos un poco más a fondo. El guión ha sido creado y desarrollado con excelencia, posee una brillantez deslumbrante por los giros de tuerca que impone, y claro, por los tan ingeniosos diálogos que han sabido entregarle a sus personajes. El terror y la tensión han sido plasmados de forma ejemplar y genial, y esto se debe a que, citando una frase del guión, el problema con Ghostface no radica en saber quién es, sino en dónde está. El asesino de Woodsboro es una sombra en la noche que manipula tus sentidos, que no solo puede ser cualquiera, sino que cuando menos lo pienses puede aparecer detrás de ti. Y esto, amigos míos, por si no lo han notado, es una clara referencia a aquellos que podríamos llamar los padres de esta película. Eso sí, no nos hagamos los de la vista gorda, ocasionalmente el guión flaquea, pero sinceramente no es un problema de índole mayor, es más bien una diminuta voluta de polvo. Los personajes son verosímiles, lo que les hace entrañables, simpáticos, y esto se debe a, como ya expresé antes, los excelentes diálogos que nos ofrece el guionista. En general, existe una relación y un desenvolvimiento coherente y fluido entre ellos, es evidente que generan química en pantalla, y aquí resalto a Sidney, la protagonista, quien a regañadientes deberá enfrentarse a un trauma muy fuerte de su pasado, batallar con crueles verdades amargas que amenazan con derrumbarla en cualquier momento. Lo único criticable de este apartado es la relación entre Gale y Dewey. Miren, no niego que tenga chispa en pantalla o que no hagan bonita pareja, pero el caso es que su relación aparece muy discretamente de la nada. Sé que lo expuesto no es nada serio, pero sencillamente no veo de qué lugar viene su atracción mutua. Vale, de Dewey puedo entenderlo, pero Gale, una víbora del reportaje, las noticias y la investigación, no sé, sinceramente lo encuentro algo forzoso. Las actuaciones son muy buenas en general, cada intérprete ejecuta su papel de forma verosímil, o bueno, al menos la mayoría de ellos, porque ya saben, nunca falta la mancha negra que lo empaña todo por los excesos de aspavientos que realiza. La banda sonora ha sido muy bien escogida, quizá pudo ser un tanto mejor, pero está claro que acompaña muy bien a las escenas. El apartado de efectos especiales posee una muy buena calidad, y aquí lo que más resalto es la apariencia del asesino en serie, Ghostface, quien demuestra que no se necesita tener un disfraz increíblemente elaborado para generar terror e intimidar. Muchas veces la sencillez y lo minimalista prima y resalta más, por no decir que logra quedarse grabado con más facilidad en la mente del espectador. La dirección es soberbia y excelente, la verdad es que no podríamos esperar más del gran Wes Craven, que por cierto cabe señalar que aprovecha para realizar un cameo algo ingenioso en cierto momento de la película. Scream sencillamente es un clásico, una obra de culto compacta e íntegra que no solo expone uno de los mejores asesinos de la historia del cine, sino que representa una crítica muy interesante hacia el cine del terror que rondaba por aquella época, haciendo no solo referencia a múltiples películas, sino también a ella misma dada su concepción. Es por eso que decido darle a esta magnífica obra un más que merecido 8,7 sobre 10, connotándola como muy buena y como un visionado obligado del género. Y recuerden, no practiquen el sexo, no consuman drogas o alcohol y nunca digan que enseguida volverán. Si no cumplen estas reglas, su muerte estará asegurada. Scream 2. Tan solo un año después, en 1997, la secuela no se hizo esperar. La película nos remonta 2 años después de la masacre de Woodsboro, con una Sidney intentando retomar una vida normal y aparentemente feliz, pero claramente afectada por lo sucedido. Sin embargo, para gran desdicha de nuestra heroína, algún enfermo ha decidido imitar, aparentemente a mayor escala, lo acontecido en su pueblo natal bajo la capucha de Ghostface. Nuevamente, la duda cae como un balde de agua fría sobre todos. ¿Quién y dónde está el culpable? No hay mucho que decir sobre esta entrega que ya no haya mencionado antes en la crítica a su antecesora.
Una dirección impoluta, una banda sonora adecuada, unos efectos especiales más que pertinentes y unas actuaciones de primera categoría, resaltando aquí más que nada a Neve Campbell, quien hace de Sidney Prescott. Es por eso que, para esta ocasión, solo me centraré en lo que considero que es más importante. Por un lado tenemos a la historia, que no solo se ha tergiversado aún más, sino que ha crecido considerablemente, lo que le ha permitido entregar una obra con muchísimos más elementos de tensión, suspenso, sátira, ironía, crítica y autocrítica. De hecho, las referencias presentadas aquí ya no solo pertenecen al género del terror. Scream 2 es una secuela que habla por y con el espectador, juega con este y no hace más que brindarle un rato ameno y extasiable. Sin embargo, existen pequeños hilos sueltos y detalles minúsculos que llenan de polvo el filme. Por otro lado, están los personajes. Esta vez nos presentan un montón de entes trastornados tanto física como psicológicamente por lo ocurrido en el pasado, lo que dificulta ahora más sus vidas, sus relaciones interpersonales y aporta mucho más drama a la película. Al igual que la vez pasada, existe un buen manejo y desarrollo de estos personajes tan verosímiles y al mismo tiempo se aprecia una palpable evolución en la mayoría de estos. Quizá lo más destacable en este apartado es, aparte de la inclusión de personajes afroamericanos al elenco, la interesante exposición que se le da a la relación entre Gale y Dewey. Ahora fluye con más naturalidad y la química persiste y emana entre ellos. Scream 2 es una interesante, entretenida y acertada secuela, que siguiendo los lineamientos previamente trazados por su antecesora, brilla y se luce explotando de sobresaliente forma todo su potencial. Por eso le doy un 8,9 sobre 10, connotándola como muy buena y recomendándola a todo aquel que haya disfrutado de la primera obra. Y recuerden, en las secuelas el número de cadáveres aumenta, las muertes son mucho más elaboradas y los pocos personajes que han logrado sobrevivir, tarde o temprano terminarán muriendo. Scream 3. 3 años más tarde, en el 2000, una tercera y claramente innecesaria entrega fue estrenada. Para esta ocasión, la película nos sitúa 3 años tras lo ocurrido en Windsor College, con una Sidney alejada del mundo, retirada en una casita de las montañas, intentando olvidar el pasado. Sin embargo, este último retornará con toda contundencia posible una vez que Ghostface, no mamen otra vez, aparece decidido a asesinar a quien sea con tal de encontrar a nuestra protagonista. Saben, el principal problema de esta película es el cambio de guionista. Mientras que las primeras 2 entregas fueron escritas por el talentoso Kevin Williamson, esta secuela fue forzosamente continuada por Ehren Kruger y la ETA Kyle O'Grady. Y saben, ahora que lo pienso, creo que la palabra forzoso define perfectamente esta obra. Prácticamente todo aquello que antes representaba la saga o se ha perdido o sencillamente ha sido expuesto de pésima manera. Es por eso que la película ya no causa ni tensión, ni suspenso, ni terror. Las muertes tan elaboradas e imaginativas de la anterior entrega se han perdido y ahora sencillamente se reducen a apuñalar por la espalda sin más. Los giros de tuerca se convierten en momentos rebuscados y forzosos que todavía tienen el descaro de vanagloriarse de su estupidez y pretensión, de una aparente resolución brillante que simplemente no existe. La cantidad abismal de referencias que antes se realizaban se ha perdido y ahora debemos contentarnos con tan solo unas cuantas. Bueno, al menos tenemos la certeza de que Scream 3 aún continúa siendo el eco de sí misma. Miren, no seré estúpido y no reconoceré que con este nuevo guión intentaron plantear circunstancias con mucho potencial, pero me temo que al final todo aquello se quedó en un mediocre intento. ¿Recuerdan a aquellos personajes tan carismáticos y reales que antes nos habían presentado? Aquellos que de una u otra manera eran completos críticos de lo que veían, siendo en cierto modo una manifestación de lo que el espectador suele pensar y decir. Aquellos con diálogos ingeniosos y memorables, que sencillamente sabían demasiado, pero que era por eso mismo que resultaban tan entrañables, pues olvídense de ellos. Porque el reparto ha sido reducido a un conjunto de personajes estúpidos y planos, con diálogos insípidos e incoloros en toda regla. Lo peor de todo es que este aspecto también termina afectando al villano, y eso, señores míos, no es bueno. El antagonista de esta tercera parte cuenta con una motivación inverosímil y una forma de actuar aún más irreal y estúpida. Definitivamente, es por mucho el peor ente que jamás ha podido arroparse con la cara del fantasma. Sinceramente, resulta insultante que quieran hacernos creer que este ser tan palurdo fuera quien manipulara las redes de la trama desde la primera cinta. Los personajes principales han sufrido una clara involución, elemento que no hace más que retrasar la historia innecesariamente y al mismo tiempo ocasiona que nos muestren algo que ya vimos. Tal es el caso de la relación entre Gale y Dewey, que ya ha perdido toda química por el mal manejo. La única que verdaderamente se ve beneficiada por volver a su estado larvario es Sidney, quien ha decidido enclaustrarse de la sociedad puesto que siente que todos aquellos a los que se acerca de una u otra forma terminan siendo lastimados. Y esto, aunque no lo crean, es una perspectiva que ya se veía tenuamente dibujada en Scream 2.
por lo que resulta interesante que traten de tocar este tema y desarrollarlo cojeando a lo largo de la película. Aunque eso sí, como todo decidieron hacerlo mal en esta cinta, al final su evolución termina forjándose a base de nada. En cuanto a las actuaciones, bueno, pues como podrán imaginar, para personajes estúpidos, interpretaciones de pena y pendejas, así que no hay mucho que sacar de este apartado. Quizá la única que verdaderamente sobresale por su ejecución es Neve Campbell, quien sabe aportarle mucho a su personaje a pesar de estar envuelto en una historia tan deplorable. La música está bien junto con los efectos especiales y la dirección, parece ser lo único que realmente no bajó de calidad. Definitivamente Erin Kruger y la ETA Kyle O'Grady han extinguido la chispa con la que Scream tanto brillaba, han mandado a tomar por saco todo lo realmente bueno de los anteriores filmes y nos presentan un trozo de basura carente de sentimiento alguno que opta por insultar a todos los seguidores de la saga. Sin duda, fue una linda forma de suicidar la franquicia, por eso le doy un merecido 3 sobre 10, connotándola como mala y no recomendándosela a nadie. Y recuerden, en las trilogías el asesino ahora tiene poderes sobrehumanos. Todos, incluso la misma protagonista, pueden morir. El pasado es un arma de doble filo que en cualquier momento puede regresar e intentar destruirlos a todos. Por eso, lo idóneo sería olvidarlo. Scream 4. Tras la abominación de Scream 3, película que prometía ser el capítulo final de la franquicia, 10 años más tarde los productores decidieron que ya era momento oportuno para llevar a la pantalla grande una nueva historia. Así pues, para Scream 4 nos presentan a una Sidney Prescott que tras por fin superar todos sus temores y exorcizar los fantasmas de su pasado, retorna nuevamente a su pueblo natal, Woodsboro, para promocionar su libro de autoayuda. Sin embargo, su visita, que precisamente coincidió con el 10º aniversario de la masacre que lo inició todo, irá acompañado de una nueva ola de crímenes perpetrados por un viejo conocido, Ghostface. ¿No mamen otra vez? Esto ya se volvió tradición. Ahora la señorita Prescott deberá enfrentarse a una nueva generación con nuevos personajes y nuevas reglas. Antes de ir con lo más complejo de analizar, vamos por lo más sencillo. La banda sonora está bastante bien, así como los efectos especiales, los cuales han tenido que adaptarse a las tecnologías modernas, de ahí que ahora los cuchillos que utiliza Ghostface no son plegables o de utilería, sino que la hoja de estos ha sido añadida por computadora en el proceso de postproducción. Las actuaciones se encuentran en un muy buen nivel y esto incluye tanto al reparto antiguo como al recientemente incorporado. Destaco aquí más que otra cosa la interpretación de Hayden Panettiere, que en el papel de Kirby se luce con demasía, impresionando mucho más que la señorita Campbell. La dirección de Craven desborda calidad y la verdad es que se me hizo una jugada inteligente por su parte el cambiar el etalonaje que previamente utilizó en las primeras 3 entregas por uno más moderno y con cargados matices, haciendo que la película se vea más oscura gracias a sus tintes. Supongo que el drástico cambio se debe más que nada para dar la impresión del toque digital con el que todos los remakes cargan hoy. En lo personal no me gusta y prefiero más el toque desgastado y granuloso de los 90, pero en fin, es un cambio inteligente por su parte y que indirectamente aporta mucho a la esencia de la obra. Ahora, en cuanto a la historia, está claro que Scream 4 ha sido concebida tanto como una secuela como una especie de remake, lo que le permite adentrarse en la problemática del género actual y señalar el cómo las franquicias, en primer lugar, se están llenando de continuaciones innecesarias que solo saben explotar el morbo, lo visceral y los sustos de impacto como medio de venta y entretención. Y en segundo lugar, las reinterpretaciones que se convierten cada vez más en el pan de cada día y que solo terminan siendo un triste intento por recapturar una esencia que ya se ha perdido a lo largo del tiempo. Para buena suerte del público y los fans de la saga, esta franquicia retorna con un guión mejor estructurado que la basofia de Scream 3, pero no tan tergiversado e ingenioso como Scream 1 y 2. Sí, las referencias y autorreferencias vuelven, así como la tensión y el terror y la sátira, pero ya no es lo mismo que antes y ya no logra ofrecer el mismo impacto, por no decir que existen claros elementos forzados en la trama. Quizá lo único que sí retorna con potencia son las muertes, las cuales vuelven con mucha brutalidad, siendo algo imaginativas. Pero bueno, realmente no todo es malo. La película ofrece componentes interesantes para el espectador, que está claro que bien pudieron ser tratados un tanto mejor, pero que aún así son atractivos y geniales. Tal es el caso de la inclusión de un ligero triángulo amoroso, la incorporación de herramientas tecnológicas actuales como armas por parte de Ghostface, o establecer claramente que la desgracia de una generación es el hazmerreír de la próxima. El final resulta ser bien trabajado y llamativo, y está claro que si hubieran seguido otros lineamientos hubieran podido realizar con base en esta entrega otras 2 secuelas más. Pero bueno, supongo que por desconfianza optaron por la realización de una película con posibilidades algo cerradas de una posible continuación. Los personajes recuperan el carisma perdido y los diálogos vuelven a estar mejor armados. No llegan a la categoría de memorables, pero coño, al menos se nota que hay una mejoría muy significativa.
Sin embargo, la química entre los personajes es poca, así como su tridimensionalidad. Pero bueno, al menos tenemos el consuelo de que no son los frutos insípidos de la entrega pasada. Mi única queja en este apartado sería el hecho de que considero inconcebible que a estas alturas Sidney, sabiendo que se ha vuelto ya costumbre que cada 4 o 5 años aparezca un nuevo loco para joderle la vida con el mismo cuento, sería bueno que se hiciese con algún revólver para resolver la situación con mayor facilidad. No creo que le sea muy difícil conseguirlo con las leyes estadounidenses. Scream 4 es una obra que gracias a su guión inestable, cabe aclarar, logra redimirse y sacar con éxito a la franquicia de la piscina de lodo en la que su antecesora le había metido. Al final es una obra que satiriza tanto las secuelas y remakes innecesarios a pesar de cometer sus mismos errores de forma quizá no tan inconsciente. Es por todo eso que le doy un muy merecido 6,2 sobre 10, connotándola como aceptable pero mediocre. A estas alturas ya no le veo mucho futuro a la saga. Sinceramente creo que lo más prudente sería sepultarla y traerla a la vida al menos dentro de otros 10 años, cuando nos enfrentemos a un cine de terror diferente y de otra generación. Y recuerden, en los remakes, sencillamente no se metan con la original.